Hola, buenos días chicos. Vamos a ver hoy los fluidos. Vamos a hablar de los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Bueno, pues como la palabra lo dice, un fluido es un cuerpo que está formado por partículas que pueden deslizarse una sobre la otra o bien moverse libremente. ¿Quiénes son los fluidos entonces? Pues hay dos clases. Los líquidos, obviamente, que están formados por partículas, que pueden ser átomos o moléculas, que se pueden deslizar unas sobre las otras. Y los gases también son fluidos, que están formados por partículas que tienden a separarse unas de las otras y a ocupar todo el espacio del recipiente que las contiene. Es decir, líquidos y gases son fluidos, porque las partículas se pueden mover unas sobre otras. ¿De acuerdo? Solo que en los líquidos no ocupan todo el volumen del recipiente y en los gases sí, ocupan todo el volumen del recipiente. ¿Pero qué es la presión? Vamos a ver. La presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. No es lo mismo aplicar una fuerza en una superficie muy grande que aplicar la misma fuerza en una superficie muy pequeñita. Vamos a poner el ejemplo. Esta mesa tiene un peso determinado y todo ese peso, que es una fuerza que ejerce contra el suelo, lo ejerce en 4 superficies, que son la superficie de las 4 patas. Está claro, ¿verdad? ¿Vale? La presión que la mesa ejerce sobre el suelo en un punto determinado será mayor cuanto más finas sean las patas, porque presión es igual a fuerza partido superficie. Cuanto más pequeña sea la superficie, más presión, y cuanto más grande sea la fuerza, más presión. Un caso de mucha presión sería el del cuchillo. El cuchillo ejerce una fuerza hacia el pan, ¿vale? Y esa fuerza ejerce una presión muy grande porque el cuchillo está afilado y la superficie de contacto es muy pequeña. Al ser la superficie muy pequeña, la presión es más grande. Si la presión es grande, eso hace que el cuchillo atraviese el pan. ¿Lo hemos entendido? Es decir, con la misma fuerza, con un cuchillo afilado podemos atravesar un alimento y con un cuchillo no afilado no podemos. Porque la presión es diferente. Entonces, para calcular la presión, siempre hay que calcular la fuerza, que a veces es el peso, depende del caso, y hay que calcular la superficie. Si fuera la presión que ejerce la mesa, sería el peso de la mesa y todo lo que tiene encima, la fuerza. Y la superficie sería la superficie de cada pata. Suponiendo que son iguales, se calcularía la superficie de cada una multiplicado por 4. ¿Bien? Vale. Vamos a ver un problema típico. Un cuerpo de 400 kilogramos se apoya sobre una base cuadrada de lado 50 centímetros. Calcula la presión que ejercerá. Bueno, vamos a ver. Lo primero, para hacer estos problemas siempre vamos a utilizar el sistema internacional, ¿vale? Así que todo a kilogramos, a metros, ¿vale? Venga. Presión es fuerza partido de superficie. Pues vamos a empezar con la fuerza. La fuerza de ese cuerpo que se apoya sobre la base cuadrada es su peso, y su peso es masa por G, M por G. Es decir, 400 por 9,8, 3.920 newtons. Eso sería la fuerza, ya tenemos la fuerza. Ahora vamos con la superficie. La superficie sería la superficie de la base cuadrada. ¿Cuál es la superficie de un cuadrado? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Es lado al cuadrado. Hay que ponerlo en metros, ¿eh? Así que 50 centímetros son 0,5 metros. 0,5 al cuadrado es igual a 0,25 metros cuadrados. Y ya. Presión entonces es igual a fuerza partido superficie. 3.920 partido 0,25. 15.680 newtons partido metro cuadrado. Newtons partido metro cuadrado es la unidad de presión del sistema internacional y tiene un nombre que es pascales. Pascales.
¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver la presión de un fluido sobre un cuerpo, que se llama presión hidrostática. Todos hemos oído hablar de la presión de los líquidos. Hemos oído hablar de la presión de las ruedas, por ejemplo, que es la presión de un gas. Hemos oído hablar también de la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nuestros cuerpos. Y también hemos oído hablar de la presión hidrostática que hay dentro del mar, cuando un buzo intenta profundizar. Vamos a ver qué es esto de la presión hidrostática. La presión hidrostática es debida al peso del fluido que tiene un cuerpo sobre él. En realidad es igual al peso de la columna de fluido que está sobre ese cuerpo. ¿Vale? El peso de esa columna de fluido equivale a la presión, pero ojo, la presión no actúa solo hacia abajo, sino que en un fluido actúa sobre el cuerpo en todas las direcciones, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, etc., comprimiendo a ese cuerpo. ¿Comprendido? Pero la intensidad de la fuerza de esa presión, la intensidad de esa presión es igual al peso de la columna de líquido o de fluido, que puede ser un líquido o un gas, que tenga encima. Entonces, ¿a qué es igual la presión hidrostática? Pues la presión hidrostática, nos lo aprendemos, es igual a H por D por G, H de G. H, que es la altura de la columna de fluido que tiene encima, multiplicado por la densidad del fluido y por G. ¿Entendido? G, que es la gravedad. Esa es la presión hidrostática. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues sale de aquí. Para quien le interese, presión es fuerza partido superficie. Luego entonces, la fuerza es el peso del líquido que tiene por encima partido de la superficie. El líquido que tiene encima, ¿a qué es igual? Pues al volumen multiplicado por la densidad. Volumen por densidad es masa, ¿verdad? Y multiplicado por G. ¿Vale? El volumen es igual a la superficie multiplicada por la altura. Imaginaos una columna de agua, pues será igual a la superficie multiplicada por la altura. Y aquí tenemos dos superficies. Superficie y superficie se van y nos queda altura por densidad y por G, que es la fórmula. ¿Vale? Un caso particular, la presión atmosférica, que es el peso de la columna de aire que está sobre nuestro cuerpo. Esa es la presión atmosférica. Vamos a ver, ¿cuál es la presión hidrostática a 20 metros bajo el nivel del agua si la densidad del agua es de 1 gramo partido centímetro cúbico? Vale, presión es igual a H por D por G. Lo primero que tenemos que hacer es convertir 1 gramo partido centímetro cúbico, que es la densidad, en unidades del sistema internacional. Entonces sería kilogramo partido metro cúbico. Hacemos la conversión y nos da 1000 kilogramos partido metro cúbico. Esta es la densidad del agua. Entonces, presión hidrostática, que será igual a H, que son 20 metros, por D, que es la densidad del agua, que es 1000, y por G, que es 9,8. Vaya, me ha salido aquí un por que no tendría que salir, 9,8. Y da 196.000 pascales. ¿Entendido? Que es la unidad del sistema internacional de presión. Pero no solamente están los pascales. En el sistema internacional es el pascal, que es 1 newton partido metro cuadrado. Pero hay otras unidades de presión, habéis oído hablar de ellas. Atmósferas, centímetro de mercurio, milímetro de mercurio, milibares, pascales. Cada una se usa en unas cosas. ¿Vale? Las atmósferas usan mucho, atmósferas, milímetro de mercurio, centímetro de mercurio se usan mucho para la presión atmosférica, para la meteorología, y los milibares también. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo se convierten unas en otras. Pues la relación entre ellas es esta. Una atmósfera son 76 centímetros de mercurio, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 760 torr. Torr y milímetro de mercurio es lo mismo. Torr es en honor a Torricelli, que era el descubridor. Es lo mismo que 1013 milibares, y es lo mismo
que 101.300 pascales, es decir, 1013 milibares por 100. ¿Lo veis, no? Vale, bueno, esto, teniendo en cuenta estas equivalencias, podemos utilizar factores de conversión y pasamos de una unidad a otra sin problema. ¿Con qué se mide la presión? La presión se mide con el manómetro. El manómetro es ese relojito con el que medimos la presión de la rueda de los coches. También es un manómetro el aparato que utilizamos para medir la presión sanguínea. Y la presión atmosférica se mide con un aparato específico que se llama barómetro. ¿Vale? La presión atmosférica normalmente, la estándar es de una atmósfera, que son 1013 milibares, y cuando es más que este valor suele ser altas presiones, buen tiempo, y cuando es menor que este valor suele ser bajas presiones y es mal tiempo, lluvia. Principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que la presión exterior sobre un fluido encerrado y en reposo se transmite con igual intensidad instantáneamente al resto de los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir? Que la presión de un cuerpo que está que la presión que experimenta un fluido, si lo apretamos por un lado, está metido en un recipiente, imaginaos aquí, imaginaos este recipiente con esta forma, ¿vale? Si yo por aquí presiono para ocasionar una presión determinada, esa presión se transmite a todo el líquido, a todo, ¿vale? Y además instantáneamente, a todos los puntos, ¿vale? Esto es una prensa hidráulica. Y lo que dice el principio de Pascal también es que F sub 1 partido de S sub 1, F es fuerza y S es superficie. Bueno, pues si tenemos una prensa hidráulica como esta, la fuerza que aplicamos aquí, partido de la superficie de este émbolo, que puede bajar, esto si baja, hace que este suba y viceversa, ¿verdad? Bueno, pues la fuerza de este que aplicamos aquí, partido de la superficie de este, es igual a esta fuerza partido de esta superficie. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que con muy poca fuerza en el lado estrecho podemos conseguir una fuerza muy grande en el lado derecho, en el lado ancho, en este lado derecho. ¿Vale? ¿Cómo lo conseguimos? Sencillamente porque este émbolo lo tenemos que mover muchos más centímetros que lo que se va a mover este, eso es obvio, ¿no? ¿Vale? Entonces, quedaos con esta fórmula. Fuerza sub 1 partido superficie sub 1 es igual a fuerza sub 2 partido superficie sub 2. Problema típico de prensas. Los radios de los émbolos de una prensa hidráulica son 10 y 50 centímetros, respectivamente. ¿Qué fuerza se ejercerá sobre el émbolo mayor si sobre el menor actúa una fuerza de 30 newtons? Vale, F sub 1 vale 30 newtons. Entonces vamos a calcular las superficies. Dice que los émbolos dice que tienen radio, luego van a ser círculos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la superficie de un círculo, que es pi r cuadrado, ¿verdad? Entonces pi por r cuadrado es igual a 3,14 por 0,1 al cuadrado y nos da este valor, metros cuadrados, la superficie 1. La superficie 2 nos daría 3,14 por el radio al cuadrado, el radio es 0,5 metros, ves que lo ponemos todo en metros, Sistema internacional, por 3,14 nos da 0,785 metros cuadrados. La fuerza, la primera fuerza es 30 newtons, F sub 1. Pues nada, la fórmula dice F sub 1 partido de superficie sub 1 es igual a F sub 2 partido de superficie sub 2. Sustituimos, ¿vale? Y sabemos que este por este es igual a este por este. Y nos va a dar F sub 2 igual a 30 por 0,785 partido de 0,0314. 750 newtons, si no me he equivocado. Esa sería la fuerza que conseguiríamos en este émbolo aplicando una fuerza de solo 30 newtons. Fijaros la amplificación que tiene esa fuerza. Esto nos permite, con la fuerza de un brazo humano, levantar un coche, por ejemplo.
Vamos a ver qué es el peso específico. El peso específico es igual al peso por unidad de volumen. Es decir, igual que la densidad es masa por unidad de volumen, peso específico sería peso por unidad de volumen. ¿Vale? Es igual a peso partido volumen.